¿Te has encontrado alguna vez con miradas subversivas? Hay perspectivas que rompen con lo establecido. Encuéntrate con estas identidades polifónicas. Voces del género a través de la cultura. Hola amigos, bienvenidos a Identidades Polifónicas y este es el primer programa del nuevo concepto. Ahora nos pueden ver el video. Y el día de hoy vamos a hablar de partos alternativos. Es un tema muy interesante ya que tendríamos que recordar que esta tendencia de partos en hospitales realmente lleva pocos años y en realidad esto que llamamos partos alternativos es lo que realmente las mujeres han estado haciendo pues en casa desde hace mucho tiempo. De mochilazo. El género a través del tiempo y el espacio. Y bueno, en el mochilazo del día de hoy nos trasladamos a China, en donde vamos a hablar sobre una técnica muy diferente a lo que conocemos convencionalmente durante el parto, que se llama la electroacupuntura. Todos hemos oído hablar de la acupuntura, que es introducir pequeñas agujas en terminaciones nerviosas para llegar a diferentes partes del cuerpo y que deje de ocasionar dolor, por ejemplo en las rodillas o en las orejas. Entonces, esta parte de la electroacupuntura es algo que se utiliza durante el parto e incluso durante el embarazo, en la cual las agujas se conectan a una terminal eléctrica y pequeños impulsos eléctricos se descargan sobre el cuerpo y gradualmente se va aumentando la intensidad hasta el umbral del dolor que aguante la mujer. Esto en diferentes estudios chinos ha sido comprobado que reduce un poco el dolor del parto y también que reduce las complicaciones durante el embarazo. Esta técnica también se dice que es muy segura porque también introduce menos fármacos y es menos invasiva para la mujer. El momento polifónico. Facebook y la percepción del género. Bueno, el día de hoy tenemos algunos comentarios que nos dejaron. Se los vamos a compartir y en la siguiente transmisión los vamos a contestar. El primero es de María José Machorro, que dice: no he tenido hijos, pero me parece curioso que dicen que los partos de mujeres primerizas son mucho más tardados que de las mujeres que han tenido hijos previamente. También me llama la atención el corte umbilical, pues según no se debe cortar de inmediato, pues además de provocar sangrado, cuando un bebé nace sigue en conexión con la madre por este medio y se debe esperar a que el cordón deje de latir para cortar. Bueno, pues vamos a procurar que nuestro experto nos conteste esto para darte toda la información. Gracias por el comentario, María José. Y Enrique Alejandro dice: esto es un dato curioso. Se dice que en la antigüedad los partos se hacían sobre dos ladrillos para dar espacio al bebé y en cuclillas. De igual manera, en épocas de monarquía, los partos eran públicos para que todos vieran que era realmente el hijo del rey y no un niño cambiado, sin sangre real. Esto no lo sabía. Ay, bueno, tenemos varios comentarios, de hecho, se lucieron porque están bastante completos. Porque, por ejemplo, María José volvió a comentar y nos puso: yo no sabía, pero es común que la madre defeque durante el parto por la presión que hace al pujar. Fíjense. Después, María José también nos puso: existen mujeres que no tienen ningún dolor o contracciones, por lo que no se enteran que están entrando en labor de parto. Mi prima llevaba más de 10 meses y no daba a luz. Su mamá se preocupó y resulta que la fuente ya se había roto. Mi primo se había empezado a comer la placenta y nació por cesárea. Obviamente estaba morado. Le hicieron lavado estomacal y todos los cuidados necesarios. Hoy sigue vivo, por si tenían la duda. Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Obviamente no vamos a hablar sobre el primer parto que hubo en la humanidad porque pues no tenemos el antecedente. O tal vez sí. No lo vamos a hacer. Pero pues sí les podemos comentar que lo de las comadronas tiene muchísimos años ya que se está como realizando. Y bueno, es un oficio que ya se puede decir que es uno de los oficios más viejos que existen. Bueno, yo les voy a empezar a recapitular un poco sobre la historia del parto y pues sí, precisamente no vamos a decirles sobre el primer parto de la humanidad
pero sí vamos a ir pues un poquito atrás, ¿no? Y para empezar, pues es importante recordar que la mujer primitiva pues obviamente no contaba con todo lo que se cuenta hoy en día, que eran pues partos totalmente comparados al de los animales de hoy en día, no estaban asistidos absolutamente por nadie y pues eran sumamente, pues digámoslo así, solos, ¿no? Las mujeres se iban a sus cuevas y se dice que en cuclillas era como realizaban su parto, ¿no? Después, ya más adelante en la antigua Grecia, en Roma, estos partos ya eran asistidos, ya estaba presente el papel de las comadronas, como dice Lucy, y pues ya estaba un poquito más controlado todo lo de higiene y sanidad y cosas así, ¿no? Ya para algo que también se debe tomar en cuenta es que este oficio pues era solamente hecho por las mujeres, ¿no? O sea, dentro de la labor de los partos, en el transcurso de la historia pues no se veía que el hombre pudiera pasar a la habitación y ver como el proceso del parto. Entonces también es algo como importante. Sí, luego precisamente en el Renacimiento es cuando empiezan a hacerse como supersticiones, esto que dices que si entra el hombre es de mal augurio y cosas así, pueden pasar, no sé, cosas indeseadas, ¿no? Ya para el siglo XVIII pues empiezan otros avances, ya está la penicilina y pues es todavía mucho más controlado el proceso del parto, ¿no? Y bueno, de ahí para adelante ya empiezan todavía otros descubrimientos y otras técnicas que son las que ahorita les vamos a ir comentando. Y es que a partir de que el parto entra al panorama médico con la medicina moderna, también empezó a hacerse una práctica de hombres. Las mujeres no tenían permitido atender a la escuela de medicina, entonces todo esto se convirtió en un proceso patológico más que natural. Así es, y entonces pasa después con el descubrimientos de la ciencia y todo este proceso, pasa después a ser parte de la obstetricia de todo este proceso hacia la mujer, ¿no? Entonces, pues se dice que la obstetricia surge o nace a partir de que se daban muchísimas enfermedades que tenían que ver con el puerperio, es decir, el proceso después del parto. Lo que se conoce como cuarentena hoy en día, ¿no? Así es. Y entonces la obstetricia nace cuando cuerpos de mujeres ya como muertos a partir de esta enfermedad o de me parece que es un virus, se llama fiebre puerperal. Entonces a partir de esto surgen los nuevos descubrimientos que permiten, por ejemplo, que los hombres en el siglo ya en el siglo XIX y XX se puedan incluir en este proceso, ya siendo más específico. Es decir, cuando esto nace, las patronas o las comadronas son sustituidas por todo este proceso. Cuando una mujer tenía un embarazo que no era pues tan natural o que tenía algunas complicaciones, iban directamente como a ese ámbito. Sí, y precisamente con eso se empiezan a bajar los niveles de muertes posparto o incluso anteriores, porque recordemos que antes de todo esto muchas veces se tenía que decidir ¿qué prefieres? ¿La vida de tu esposa o la de tu hijo? Porque son partos de mucho riesgo, ¿no? Entonces no hay las condiciones como para que los dos salgan librados de esto, y pues con la obstetricia esto se reduce totalmente y pues ya son muy, muy poco probables que sucedan este tipo de cosas. Pero esto no ocurría por el trabajo de las comadronas, ¿no? Sino porque no había una ciencia en específico que los tratara como tal. Porque el trabajo de las comadronas pues está bien, ¿no? Hay muchísimas investigaciones y muchísimos antecedentes de que pues las cosas se hacen bien dentro de estos procesos. Y realmente hay muchas personas, o incluso hay personas que argumentan que las comadronas lo que tienen también es que hacen o infunden muchísima más confianza a las mujeres, porque también han estado pues en la situación de un parto y lo conocen desde sí. O sea, un médico no infunde como esa confianza de la experiencia respecto a qué es lo que se siente cuando se tiene un parto. Y eso creo que tiene que ver con la dimensión emocional de lo que implica un parto, ¿no? Yo por ahí estaba leyendo un artículo que decía que el parto es el momento en el que la mujer está sola experimentando un dolor que jamás en la vida va a volver a sentir,
y que pues es, o sea, no solamente lo físico, ¿no? Sino también pues todo lo emocional, todo lo que significa un parto. Por ejemplo, en una de nuestras clases nos estaban diciendo que dime cómo naciste y te diré quién eres, porque precisamente el parto tiene como una gran influencia en quién vas a ser de aquí en adelante, ¿no? Por ejemplo, si fuiste deseado, si no, si hubieron complicaciones a la hora de nacer, si fue bajo el agua, si fue natural y así. Bueno, después de todo este proceso de la obstetricia, también algunas de las críticas que recibe es que, pues, aprenden los doctores a hacer partos, ¿no? Pero lo aprenden de una manera como con intervenciones. ¿A qué me refiero con esto? Que dentro de los procesos de parto pues se suele dar suero con oxitocina para acelerar contracciones en las mujeres, ¿no? Y que pues pueda salir el niño más rápido. Entonces también existe algo que se llama episiotomias, que tiene que ver también con un corte que se le hace a la vagina. Y entonces dentro de este corte se supone que permite poder salir más rápido el bebé, ¿no? Entonces lo que se hace es esto, una episiotomía que hace una pequeña incisión dentro de la vagina para que haya más espacio como para salir. Entonces pues esta es una de las críticas que suele haber dentro de este proceso. Bueno, les vamos a hablar ahorita sobre los partos que son un poco más alternativos. Y que en realidad estos partos alternativos, por ejemplo, existe uno que se llama el parto natural, que es cuando la mujer elige no tener el parto sin cesárea, sin anestesia, sin nada, o sea, completamente natural, como digamos se hacía en los tiempos primitivos, ¿no? Entonces también existe el parto natural, bien puede ser en cualquier lado, pero esa es su característica, que no involucra nada de medicamentos, ni médicos, ni nada por el estilo, por ejemplo. Y también algo más o menos parecido es el parto natural, el parto casero. El parto casero, que es si la mujer busca la comodidad de su casa, e incluso busca una partera incluso existen como personas que buscan hacer estos partos caseros como se hacía antes, con las toallas calientes, el agua, y más bien lo que busca la mujer en este tipo de cosas es la comodidad de estar en su casa, en un ambiente que es cómodo para ella y que no es como alienado de su cotidianidad, como en el hospital, por ejemplo. Incluso ya tuvimos este programa, como ya les decía Maggie, pues es nuestra primera vez en video, entonces en nuestra como forma de radio tuvimos este programa sobre los partos, ¿no? En donde invitamos a Hanna Borboleta, que es una partera. Es una partera y ella nos mencionaba que pues ella le gusta muchísimo este tipo de cosas porque los partos deben de ser donde la mujer se sienta bien, ¿no? A partir de todo este proceso que surge como de la depresión, de que pues sí vives muchos procesos emocionales, ¿no? Entonces que lo haga en un lugar en donde se sienta bien la mujer pues está padre. Claro, y por ejemplo también hablando relacionado con los antecedentes, también hay mujeres que quieren hacer este tipo de parto que se llama vertical o de cuclillas, porque esto facilita el descenso del niño, ya que las piernas están abiertas, entonces eso también mucha gente cree que es mucho más rápido. Claro que no hay que generalizar, pero como facilita el descenso y la dilatación de la vagina, eso ayuda. Y también existe el parto en el agua, que es como muy sonado últimamente. Incluso existen hospitales en los que ya ofrecen bañeras, en donde se tiene para que la mujer pueda llevar a cabo el parto con asistencia médica. Y en este tipo de, por ejemplo, cosas más especializadas se busca que el agua esté caliente más o menos a la temperatura del cuerpo de la madre para que no existan fiebres ni enfermedades para el bebé. Y también que para el niño es como la forma más adecuada, porque el nacer bajo el agua es como similar a cuando estaban dentro del vientre materno, ¿no? Porque están así como a la misma temperatura y pues es como para adaptarse más fácil, ¿no? Y como ya les mencionamos, pues antes tener parto en casa era más común, ¿no? Pero a partir de que nace la obstetricia,
esto se va cambiando, ¿no? Ya no era la obstetricia para los casos más como complicados, sino que ahora ese proceso se lleva en general para todos los partos, ¿no? Entonces todo esto va cambiando y cambia debido a que las personas vamos teniendo igual algunos como clichés o algunas cosas que tienen que ver, o tabús que tienen que ver con estos temas. Por ejemplo, en el parto del agua, pues se dice que se tenía que como desinfectar el agua, que tenía que tener un proceso, todo un proceso para llevar a cabo esto, ¿no? Pero pues Hanna Borboleta nos comentaba que no precisamente tiene que ser así, ¿no? Que en cualquier tipo de agua puedes tener este tipo de parto y que pues no hay ningún como peligro dentro de esto. Bueno, amigos polifónicos, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Ya les iba a decir escuchado, pero no, hoy fue visto. Y pues les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook para que nos dejen todas sus preguntas, todos sus comentarios. Y pues también aquí en el canal de YouTube pueden dejar todo lo que piensen. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Tu manera de pensar no es la única. Existen diferentes maneras de pensarse a sí mismo y a los demás. Esto fue Identidades Polifónicas. Voces del género a través de la cultura. Un espacio de Escenario Radio.